Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero pues que se encuentren muy bien. Ya hoy es el último día de esta semana, su primer semana de clases y pues espero que todos estén concluyendo con mucho éxito. Y antes de iniciar con el tema del día de hoy, me gustaría preguntarles pues cómo les fue con el ejercicio de ayer. Estuve revisando sus comentarios, sus respuestas y creo que algunos pues lo tomaron así como muy a la ligera y le pusieron ahí cualquier cosa. Sin embargo, esa cualquier cosa dice mucho de cada uno de ustedes. Mm, Otros se encontraron con la dificultad de que hablar de ustedes y de cómo son es muy difícil. Tal vez nunca se habían puesto a pensarlo o tal vez sí se han puesto a pensarlo. Y déjenme compartirles que hablar de nosotros mismos no es fácil, pues se requiere mucha apertura, mucha disposición, dejar a un lado los miedos, los temores. A veces no es fácil que los demás se den cuenta realmente de, de cómo somos y a qué le tenemos miedo. En general, yo les agradezco mucho sus respuestas a todos, tanto aquellos que me hicieron solamente 3 renglones, como a los que me hicieron una hoja completa. Muchas gracias por su participación. Y bueno, pues ya entrando en un tema más relacionado con la psicología, déjenme decirles que no son los únicos. Desde la antigüedad a los seres humanos nos ha costado mucho trabajo adentrarnos en temas que tienen que ver con nosotros mismos. Mm, Tratando de entrar a este tema que es la definición o el concepto de psicología, podría comentarles que el ser humano primero se enfocó a estudiar todo lo que le rodeaba, su entorno, la naturaleza, el cosmos incluso, y finalmente se interesó por saber qué era lo que pasaba en sí mismo. Y fueron pues los grandes filósofos, ya ven que estaban como muy acostumbrados a cuestionarse todo lo que sucedía en el mundo, finalmente se interesaron en saber qué era lo que pasaba con nosotros mismos. Y pues las primeras manifestaciones de lo que es el estudio de la psicología lo podemos llevar a épocas así muy remotas, a lo que es la magia, manifestaciones de tipo divino. En la antigüedad, cuando los seres humanos se comportaban de manera un poco diferente al resto de los demás seres humanos, se le consideraba como que estaban embrujados o estaban poseídos del demonio. Entonces la brujería también fue una de las primeras manifestaciones de lo que es el estudio del comportamiento. Y había unas metodologías que ellos utilizaban para poder liberar al cuerpo de ese demonio que los había poseído. Y a ese procedimiento se le llama trepanación craneal, que era lo que ellos hacían. Cuando alguien empezaba a comportarse de una manera rara y que no se entendía, le hacían un pequeño hoyo aquí en la parte del cráneo, esperando que el mal espíritu pues por aquí se saliera y se fuera. Entonces la persona comenzaba a comportarse de una manera normal y realmente lo que sucedía era que al lesionarle una parte de su cerebro, la persona pues ya no les generaba ningún problema en su comportamiento. Después vinieron los grandes filósofos, como les decía hace rato, a tratar de explicar
por qué los seres humanos nos comportamos de X manera. Y uno de los primeros filósofos mencionado, yo creo que en casi todas las materias, fue Aristóteles. Y Aristóteles fue uno de los primeros que trató de darle una explicación a lo que es el comportamiento. Y de hecho, Aristóteles es considerado como el padre de la psicología, ¿sí? De la psicología antigua. Y pues ya después de él vinieron otros filósofos como Descartes, que hablaban de la dualidad entre el cuerpo y la mente, y así hubo más seguidores, como vamos a ir viendo más adelante, y cada uno pues hace una explicación muy personal de lo que para ellos es el comportamiento. Y pues tratando de definir la psicología, se dice que pues una definición adecuada debe de ser muy clara y muy precisa. Y ya hemos estado hablando de que existen muchas corrientes, muchas teorías, que cada teoría hace una explicación diferente de lo que son las reacciones o las acciones humanas que se llaman comportamiento. Y basándose ellos en su propia observación, tratan de explicar lo que es la conducta. Y lo que cada uno de ellos hace con esa conducta que ellos observan o esas reacciones que ellos observan, pues ya depende de sus propias creencias, de sus propios conceptos, es decir, de su propia teoría o sustento teórico. Y cada uno de ellos pues trata de dar una definición diferente dependiendo de este enfoque y de lo que ellos consideran que es importante. Pero para poder replantear esta definición clara y concisa de lo que es la psicología, pues tenemos que irnos a analizar desde su palabra, ¿sí? ¿Qué es la psicología o de dónde se deriva esta palabra de psicología? Y el término psicología proviene de las palabras griegas psique, que significa alma, y logos, que significa tratado o estudio, razón por la cual la palabra psicología originalmente significaba el tratado del alma o el estudio del alma. ¿Por qué? Pues como recordarán, hace rato les decía que lo primero que ellos interesaron estudiar era como eso que nos mantenía vivos, eso que nos da movimiento, eso que nos hace pues despertar todos los días y que no es objetivo, que no es visible a los ojos del ser humano. A eso ellos le llamaban alma. Y como tal, pues la primera definición de la psicología fue el tratado del alma o el estudio del alma. Muy bien. Si nosotros escribiéramos la palabra psicología sin P, pues no nos estaríamos refiriendo pues al mismo concepto, porque psique sin P significa estudio tratado de los higos. Entonces, psique, la P, es la palabra que se retomó del término griego que significa, que es la P, ¿sí? La P griega. Entonces, psicología se escribe siempre PS y quiere decir tratado o estudio del alma. Bueno, a través de toda esta evolución que la psicología ha tenido, nosotros la definimos como una ciencia.
¿Por qué es una ciencia? Pues es una ciencia igual que la medicina, igual que la biología, igual que la fisiología. Y ¿por qué es una ciencia? Porque cumple, al igual que todas las otras ciencias, con el rigor en sus estudios de la aplicación de un procedimiento que se llama método científico. Y su principal herramienta, la principal herramienta de los psicólogos para seguir este método científico o procedimiento, es la observación. Y la observación, pues, es algo que todos los psicólogos hacemos independientemente de la corriente o enfoque teórico que cada uno tenga. ¿Cómo la organiza después y qué interpretación le da o qué significado le da? Es en lo que cada uno puede variar, pero seguimos el rigor de la investigación experimental y seguimos un procedimiento que se llama método científico, y eso le da un carácter de ser una ciencia. También vamos a revisar más adelante que la psicología, para llegar a ser una ciencia, tuvo que pasar también por varias explicaciones a lo que nosotros le llamamos escuelas psicológicas, que se basaban solamente en conceptos y teorías, y sin embargo llegaron también otros estudiosos que originalmente fueron estudiosos de la medicina, de la biología y de las ciencias naturales, y ellos comenzaron a aplicar el método científico o el procedimiento de la ciencia para poder estudiar los fenómenos del comportamiento. Y así llevaron lo que era el fenómeno del comportamiento, las conductas, a estudiar en un ambiente de laboratorio. Entonces, para los psicólogos, en lo que es la historia de la psicología, la fecha así más importante que marca el inicio de la psicología como una ciencia es la creación del primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania, en el año de 1871. ¿Por qué? Porque la inauguración de este laboratorio es lo que de alguna manera marca el surgimiento de la psicología como una ciencia experimental. De hecho, aquí yo tengo cuáles fueron los principales acontecimientos que marcaron la psicología a la psicología como una ciencia, y dice en 1879 la creación del primer laboratorio de investigación psicológica en Leipzig, Alemania, por Wilhelm Wundt. En 1879, John Dewey publicó el primer libro del texto sobre el tema en Norteamérica, llamado Psicología. En 1890, William James publicó su libro Principios de Psicología. En 1901, Sigmund Freud publicó La interpretación de los sueños. En 1905, Alfred Binet y Theodore Simon desarrollaron la primera prueba de inteligencia. En 1906, Iván Pavlov publicó su primer estudio sobre aprendizaje en perros. En 1913, John Watson escribió un libro sobre conductismo, la psicología vista por el conductista. Y en 1920, la psicología de la Gestalt alcanzó la cúspide de su influencia. Y en 1938, Skinner publicó La conducta de los organismos. En 1951, ya más reciente, Carl Rogers desarrolló la terapia centrada en el cliente. Y en 1954, Abraham Maslow introdujo la perspectiva humanista a la psicología. Y en 1961, Albert Bandura presentó ideas sobre la teoría del aprendizaje social, dando inicio a lo que se le conoce ahora como la revolución cognoscitiva. Entonces, si ustedes se fijan, ha habido
varios hechos o acontecimientos que han marcado de alguna manera esta evolución y desarrollo de lo que es la psicología. Entonces, se trata de una ciencia que estudia la conducta en su forma más amplia y comprende las acciones y las reacciones observables, incluyendo los procesos psicológicos internos que no se pueden ver ni observar, pero que se pueden inferir de manera indirecta a través de las manifestaciones de la conducta. Otra definición más actual o más nueva es la que dice que la psicología se define como el estudio del hombre como un ser biopsicosocial. Entonces ya retoma ahí que hay una parte que a lo mejor no se había retomado cuando solamente se refería al alma. Entonces ellos incluyen también que el ser humano es también cuerpo y también es un ser social. En conclusión, podemos definir a la psicología como la ciencia que estudia el comportamiento humano y también el de en algunos casos, de animales. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros teóricos que han aportado mucho a la psicología realizaban sus estudios en laboratorios experimentales y utilizaban animales para poder comprobar parte de sus teorías, porque como ustedes saben, trabajar con seres humanos pues éticamente está restringido y no es posible. Y no obstante, así hay un teórico, el gran teórico del conductismo, John Watson, que se dice que las principales teorías que él aportó dentro de la psicología fueron teorías resultados de sus estudios, donde él utilizaba a un niño, muchos decían que era su hijo, pero pues no está comprobado. Entonces, después de toda esta evolución que la psicología ha tenido, esta sería la definición más completa. ¿Qué estudia la psicología o cómo podemos definir la psicología? La psicología estudia el comportamiento humano y en ocasiones también el comportamiento animal. ¿Por qué es una ciencia? ¿Por qué darle un estatus de ciencia si la mayoría de su sustento son teorías? Bueno, adquiere su estatus de ciencia porque sus conocimientos los adquiere a través de lo que es el método científico, siguiendo todo el rigor de este procedimiento, y también porque se encuentra relacionado en sus estudios con otras disciplinas que caen dentro del que es el campo de las ciencias naturales y de las ciencias sociales, y cada una de estas disciplinas también utiliza su propio método científico. Vamos a entender por método al procedimiento utilizado para conocer un fenómeno y que es un camino a seguir ordenado para encontrar la solución a un problema. Las técnicas son instrumentos que se utilizan en un método para encontrar una respuesta. Entonces, los psicólogos utilizamos el método científico para investigar. ¿Por qué? Porque cada caso que se nos presenta, independientemente de cuál sea el quehacer del psicólogo, cada caso que se presenta para nosotros es una investigación. Tenemos que encontrar cuáles son los motivos o las razones que llevan a una persona a actuar de determinada manera. Y como tal, pues tenemos un problema enfrente, que es la razón por la que una persona busca ayuda
o la razón por la que queremos investigar o estudiar a alguien. También nosotros como psicólogos nos formulamos una hipótesis basado en las teorías que ya manejamos o que ya conocemos. Vamos a, a dar una explicación de por qué creemos que la persona se comporta así. Esa es la hipótesis. Después, pues nos ponemos a investigar, a estudiar este material que de alguna manera nos ayude a sustentar lo que estamos diciendo para confirmar la hipótesis o para refutar esa hipótesis. Es decir, si nosotros nos damos cuenta que lo que creíamos que era el origen del comportamiento no lo es, pues entonces tendríamos que buscar cuál es la otra razón o explicar qué fue lo que encontramos como el origen del problema. Y las técnicas, las principales técnicas que los psicólogos utilizamos, pues son la observación, es una de las primeras, la entrevista, los test psicológicos o pruebas psicológicas, que son parte de lo que vamos a ir viendo la próxima clase. Sin embargo, ahorita, para poder concluir nuestra sesión del día de hoy y poderlos mandar a descansar el fin de semana, les voy a pedir que realicen una actividad. Y pues es una actividad para que la hagan ahorita, no para que se la lleven de tarea. Entonces, muy atentos con lo que les voy a decir. La van a realizar ustedes en su cuaderno y al finalizar, pues me la mandan por correo electrónico, por favor. ¿Sí? Entonces la actividad es la siguiente. Menciona 3 situaciones de la vida cotidiana en las que puedas demostrar cómo se aplica el método científico. También sus aportaciones y el impacto que generan en las reacciones sociales de los individuos. Ustedes el semestre pasado ya llevaron metodología de la investigación. Entonces, ahorita tienen esos conocimientos pues muy recientes. Ustedes de hecho escogieron un aspecto o un tema para poder investigar. Entonces, mencióname solamente tres que siguen en su estudio el método científico y cuáles son las aportaciones y el impacto que pueden generar en las relaciones sociales con los individuos. Ya saben, si existe cualquier duda, comentario al respecto, pues estoy para servirle. Y por favor, denme like.